Muy buenos días. La Unión Europea falla en las negociaciones para resolver las disputas sobre los suministros de vacunas con AstraZeneca y añade más dudas a unos mercados que vienen presionados en las últimas horas por los decepcionantes resultados de gigantes como Apple y Tesla, y también tras la peor caída para Wall Street desde octubre, tras los poco convincentes mensajes de Jerome Powell. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, gracias como siempre al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Y eso que la Reserva Federal cumplió con el guión que se esperaba para su primera cita del año, mantuvo los tipos de interés intactos en el 0,25% y también las compras mensuales de bonos, pero los mensajes de Jerome Powell no parecieron lo suficientemente robustos como para convencer a los inversores de que el tapering o la retirada de estímulos está más lejos de lo que les gustaría. Los mercados esperaban un mensaje ayer rotundo del presidente de la Fed en plena tercera ola de la pandemia sobre que aún no están en ese punto de empezar a relajar las compras de bonos, pero su mensaje se quedó solo a medias, avanzando que no ve un tapering por algún tiempo, durante algún tiempo, con una recuperación que de momento solo es modesta, pero, como decíamos, ese mensaje de por algún tiempo no es excesivamente concreto o no fue lo suficientemente concreto ni contundente como para que Powell consiguiese alejar las recientes dudas sobre un posible tapering a finales de año, ya que la propia Fed sigue vaticinando una fuerte recuperación económica para el segundo semestre del año, lo que podría, en vista de la poca concreción o contundencia del gobernador del Banco Central, todavía ser posible esa retirada en las compras si se diese ese escenario. Esas dudas entre los inversores provocaban fuertes ventas en el tramo final de la sesión, con Wall Street registrando su peor caída en varios meses, en concreto desde octubre, y mantenía el pesimismo tras el cierre, con resultados que han decepcionado al mercado de dos gigantes como Apple, con caídas del 3% after hours, pese a alcanzar nuevos récords de ventas gracias a el iPhone 12, o de Tesla, que se dejaba un 5% tras decepcionar con sus ganancias trimestrales, que se quedaron por debajo de las expectativas, y todo pese a que sus beneficios anuales han sido los mayores hasta la fecha. Los inversores aguardan hoy a las cuentas de más compañías como McDonald's, Southwest Airlines, American Airlines, Dow, La Química, Mastercard o Comcast, y también a datos clave hoy, como siempre las habituales solicitudes semanales de subsidio por desempleo y también la primera lectura del PIB de la economía norteamericana del cuarto trimestre, con unos futuros que a esta hora de momento prolongan las ventas, caídas de 4 décimas para el Dow, de 6 para el S&P 500 y del 0,76% para el Nasdaq 100, después de esa peor jornada para Wall Street desde el mes de octubre. Fuertes pérdidas que de momento también están prolongando las bolsas asiáticas. Caídas en Tokio al cierre del 1,5% para el Nikkei, del 1,14% para el Topix Index. El Hansen de Hong Kong pierde un 2,4%, 2 puntos se deja el Shanghai Composite, un 2,8% el CSI 300. El Kospi surcoreano ha terminado con pérdidas del 1,72% y la bolsa de Australia se ha dejado 2 puntos porcentuales. Una fragilidad en el sentimiento de los inversores a la que contribuye también hoy la disputa por los suministros de las vacunas, que sigue recrudeciéndose entre la Unión Europea y AstraZeneca y Pfizer, con la primera de las compañías, después de largas conversaciones en el día de ayer y con mucha tensión de por medio, con la propia farmacéutica británica amenazando incluso con levantarse de la mesa. Bruselas no ha conseguido alcanzar ningún acuerdo, ni arrancar de la compañía ningún compromiso para acelerar las entregas, que se quedarán, salvo cambio de última hora, en apenas un 25% de las dosis comprometidas inicialmente por contrato. AstraZeneca ha rechazado la petición que hacían desde la Comisión Europea para que utilizase el excedente de vacunas de su fábrica en Reino Unido para entregárselas a la Unión Europea. La compañía, además, ha dicho que no va a hacer públicos las condiciones de los pliegos de los contratos firmados porque son confidenciales, como le venía reclamando también Bruselas. Y en el caso de Pfizer siguen las disputas, en este caso sobre todo con el gobierno italiano. Ha dicho el consejero delegado de la unidad italiana que van a continuar con el suministro de vacunas a Italia como parte del contrato con la Comisión Europea, pese a que Italia finalmente
pues presente una demanda contra la compañía. Dice además que espera que el suministro de vacunas empiece a volver a ser regular desde esta semana y que ha aplicado acceso de transparencia al acceso de las vacunas y de los precios, en este caso, en contestación a esas acusaciones de que estaría entregando esas dosis a otros terceros países que estarían ofreciendo más dinero por las vacunas. Temor, sin duda, a que se frene el proceso de vacunación. Eso es lo que hay de fondo en los mercados financieros. Ya vimos ayer cómo la Comunidad de Madrid, por ejemplo, suspendía por 2 semanas la administración de las primeras dosis por falta de suministro, al que se añaden las preocupaciones propias del propio avance del virus y el temor a confinamientos cada vez más duros. El primer ministro Boris Johnson alerta de que podrían necesitar extender el confinamiento actual al menos hasta el próximo 8 de marzo, mientras las cifras de contagios continúan presionando al gobierno francés de Emmanuel Macron para que adopte un tercer confinamiento nacional. En España, un nuevo casi récord de positivos en el último día, de nuevo por encima de los 40.000, sigue acrecentando las voces desde las comunidades autónomas pidiendo al gobierno central que endurezca las medidas o restricciones, como decíamos, en una situación de la pandemia que sobre todo es especialmente dura en la Unión Europea, y es que en el lado contrario hoy tenemos en este caso pues esperanzadoras noticias que nos han llegado desde China. Ha reportado su nivel más bajo de positivos diarios en 3 semanas, o en Estados Unidos, donde algunos estados empiezan a hablar ya de relajar algunas restricciones con los nuevos positivos y también, sobre todo, las hospitalizaciones que están en mínimos desde principios de diciembre, que siguen relajándose en los últimos días. La situación en torno a las vacunas y el virus está presionando también a unas bolsas europeas que apuntan a una apertura de esta penúltima sesión de la semana en negativo, con caídas ya por encima del punto porcentual para todos los futuros, entre el 1 y el 1,3% en estos momentos, en una jornada en la que esperamos referencias como ventas minoristas y tasa de desempleo en Suecia junto a confianza del consumidor, encuesta de población activa del cuarto trimestre en España con la tasa de paro, confianza empresarial y del consumidor en Italia y la zona euro, inflación en Alemania y también subasta de deuda en Italia. En el plano corporativo, pues seguimos mirando, en este caso, a esos resultados corporativos de las empresas del cuarto trimestre del ejercicio. Miramos hoy en España a las cuentas de Bankia, que ha ganado 230 millones de euros en todo 2020. Es un 57,6% menos por las fuertes dotaciones que ha tenido que realizar para cubrir el deterioro económico de la pandemia, en concreto 505 millones de euros. La compañía, eso sí, ha conseguido superar expectativas en el cuarto trimestre, beneficio neto de 50 millones frente a los 29 que esperaba el consenso del mercado, borrando además las pérdidas de 34 millones de ese mismo trimestre de 2019 y, pues como decíamos, presentando sus primeras cuentas, o sus últimas cuentas, mejor dicho, antes de cerrar esa fusión con CaixaBank. Además, por también completar las noticias que nos llegan desde España, el fondo australiano IFM espera una respuesta del gobierno a su OPA por Naturgy en el plazo de 2 meses. Prevé la compañía a cerrar la operación en 6 meses, aunque está preparado, dice, para una posible larga batalla en caso de que haya negativa por parte del gobierno, y a tener en cuenta también que Prosegur en el mercado continuo va a repartir hoy dividendo a cargo de 2020 de 0,12 euros brutos por acción. En Europa, más resultados. ST Microelectronics está presentando unas ventas por encima de estimaciones, 2.930 millones de dólares frente a los 2.600 que esperaba el mercado, por tanto ha superado expectativas, y estamos recibiendo en este caso resultados desde Reino Unido. Nos llegan en este caso cuentas de EasyJet. Está presentando unos ingresos de 165 millones de libras por debajo de los 202 que esperaba el consenso de analistas, factor de ocupación del 66% frente al 73,2% esperado. Por tanto, la compañía decepciona al mercado con su cifra de ingresos y con su factor de ocupación. También estamos recibiendo las cuentas de Diageo, el grupo de consumo británico, ventas de 6.870 millones de libras, por debajo de los 6.250 que esperaba el mercado, crecimiento de ventas del 1%, superando en este caso la caída esperada del 5,2%, y dice la compañía que está mejorando
en este caso, en este comienzo de año, frente al segundo semestre del pasado ejercicio. Y también cifras de producción, en este caso por parte de Anglo American, que muestra un crecimiento del 6% en su producción de cobre en ese último trimestre del pasado ejercicio, y además está diciendo que ya ha empezado a incrementar con fuerza su producción en Minas Río, en Brasil, un 5% en este caso de crecimiento de la producción de hierro hasta niveles récord de 6,5 millones de toneladas por trimestre. Cifras de Anglo American, en este caso con crecimientos importantes de producción para la compañía minera. Y terminamos esta crónica con una recomendación. Citigroup ha recortado el precio objetivo de Barclays hasta 138 peniques por acción desde los 146 anteriores. Bolsas que vienen en negativo con fuertes pérdidas, siguiendo, en este caso prolongando, esos últimos temores que hemos visto en los mercados financieros, mensajes que no han conseguido convencer al mercado sobre el tapering de ayer de Jerome Powell, malos resultados de Apple y de Tesla al cierre del mercado y esas dudas sobre los suministros de vacunas con las disputas que se recrudecen y sin acuerdo de momento entre la Unión Europea y AstraZeneca. Feliz sesión.